Welcome to my channel. Una curva brusca, el sonido de los neumáticos rasgando el asfalto, y eso fue todo. En vez de las vacaciones en la playa que me habían prometido, mi hijo Valentín y mi nuera Adriana simplemente me tiraron fuera del coche como un perro indeseado, sola en medio de la carretera en otro estado, a 3 horas de mi casa. Ni siquiera me dejaron la maleta. El polvo se levantó cuando el coche arrancó a toda velocidad, alejándose hasta convertirse en un punto diminuto en el horizonte. Me quedé ahí parada, con mis 72 años encima, sintiendo como el sol de mediodía me quemaba la piel y el asfalto ardiente atravesaba las suelas de mis zapatos. 3 horas después, cuando finalmente descubrí el verdadero motivo de ese abandono brutal, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero esa revelación vendría más tarde. Primero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, parada como una indigente al costado de una autopista desconocida, preguntándome qué había hecho mal para merecer esto. Mi nombre es Ángela. Tengo 72 años y durante toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado del mundo. Creí que los hijos honraban a sus madres, que el sacrificio era correspondido con amor, que las promesas se cumplían. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega estuve durante tanto tiempo! Todo comenzó a cambiar hace 5 años, cuando Adriana entró en nuestras vidas. Antes de ella, Valentín y yo teníamos una relación hermosa. Él venía a visitarme cada domingo, me traía flores, pasábamos horas conversando sobre su trabajo, sus sueños, sus planes. Recuerdo cómo me abrazaba en la puerta antes de irse, ese abrazo largo y fuerte que me hacía sentir que todavía era importante para él. Recuerdo el olor de su colonia, ese aroma cítrico que siempre usaba, el mismo que su padre usaba décadas atrás. Pero cuando Adriana apareció, todo eso se evaporó como agua en el desierto. Al principio fueron cambios sutiles. Las visitas se volvieron más cortas. Los abrazos más rápidos. Las conversaciones más superficiales. Ella siempre estaba ahí, con su sonrisa perfecta y sus palabras dulces que escondían veneno. Señora Ángela, qué linda se ve hoy, me decía mientras sus ojos me recorrían de arriba a abajo con desprecio. Señora Ángela, no se preocupe por cocinar, ya traje comida, me decía como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. Porque sí, vivíamos juntos. Después de que se casaran, Valentín me propuso que vendiera mi pequeño apartamento y nos mudáramos todos a una casa más grande. Así podemos cuidarte mejor, mamá. Ya no estás para vivir sola, me dijo con esa sonrisa que yo tanto amaba. Yo acepté inmediatamente, emocionada de poder estar cerca de mi hijo, de poder algún día conocer a mis nietos, de no envejecer en soledad. Vendí mi apartamento, ese lugar que había comprado con años de trabajo y sacrificio, y puse todo el dinero para la casa nueva. $60,000. Toda mi vida resumida en un cheque que entregué confiada, creyendo que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. La casa era hermosa, lo admito. 3 habitaciones, un jardín con árboles frutales, una cocina amplia con ventanas que dejaban entrar la luz del sol cada mañana. Durante los primeros meses, fui feliz ahí. Cocinaba para todos, mantenía la casa impecable, cuidaba el jardín como si fuera mi propio bebé. Cada rosal que florecía, cada tomate que crecía en las macetas, me llenaba de orgullo. Me sentía útil. Me sentía necesaria. Pero entonces Adriana quedó embarazada de Hortensia, y todo cambió para siempre. Durante el embarazo, yo era su sirvienta. Ángela, tráeme agua. Ángela, prepárame algo dulce. Ángela, no puedo subir las escaleras. Ve tú por mi bolso. Nunca más, señora Ángela. Ahora era solo Ángela, como si fuera la empleada doméstica. Valentín no decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él, siempre tenía una excusa. Mamá, está embarazada, tiene que descansar. Mamá, no seas dramática, solo te está pidiendo ayuda. Mamá, ¿por qué siempre tienes que complicar las cosas? Cuando nació Hortensia, mi nieta hermosa con ojos color miel y cabello castaño, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que ese bebé nos uniría a todos, que volvería a sentirme parte de la familia. Y durante los primeros años, así fue. Hortensia era mi luz, mi razón para despertar cada mañana. Yo la cuidaba mientras Adriana trabajaba, le daba de comer, la bañaba, le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a Valentín décadas atrás. Ella se dormía en mis brazos y yo sentía que mi vida tenía sentido nuevamente. Pero Adriana no soportaba ese vínculo.
Cada vez que Hortensia corría hacia mí en lugar de hacia ella, veía cómo se le torcía la boca en una mueca de rabia contenida. Cada vez que la niña me pedía que le leyera un cuento en lugar de pedírselo a su madre, los ojos de Adriana se volvían témpanos de hielo. Y así, poco a poco, comenzó a alejarla de mí. Primero fueron las excusas. Hoy Hortensia va a dormir temprano, mejor no la molestes. Luego las prohibiciones disfrazadas de preocupación. No le des tantos dulces, Ángela, le vas a arruinar los dientes. No la lleves al parque sin avisarme primero. No le cuentes esas historias viejas, la confundes. Y finalmente, la separación total. Cuando Hortensia cumplió 10 años, Adriana comenzó a enviarla a actividades extraescolares todas las tardes. Piano, natación, inglés, cualquier cosa para que no estuviera en casa conmigo. Mientras tanto, mi vida en esa casa se volvía cada vez más pequeña. Primero me quitaron mi lugar en la mesa del comedor. Es que necesitamos ese espacio para los cuadernos de Hortensia cuando hace la tarea, me dijo Adriana con esa sonrisa falsa. Me dieron un banquito en la cocina, junto a la ventana, como si fuera un adorno más. Comía ahí, sola, mientras ellos tres cenaban juntos en el comedor, riendo y conversando como si yo no existiera. Luego me quitaron el baño. El baño de tu habitación tiene un problema con las tuberías, me mintió Valentín. Vas a tener que usar el baño de abajo mientras lo arreglamos. Nunca lo arreglaron. El baño de abajo estaba junto al lavadero, era pequeño, frío, olía a detergente y humedad. Cada vez que necesitaba usarlo tenía que bajar las escaleras, y con mis rodillas cada vez más débiles, cada escalón era una tortura. Después vino lo peor. Mi habitación. Una mañana me desperté y encontré a Adriana metiendo mi ropa en cajas. Necesitamos tu cuarto para el estudio de Valentín, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Te vamos a acomodar en el lavadero. Pusimos una cama ahí, vas a estar cómoda. El lavadero. Me estaban mandando a dormir al lavadero como si fuera un animal. Un espacio de 2 metros por 3, sin ventanas, donde el ruido de la lavadora me despertaba todas las madrugadas y el olor a cloro me quemaba la garganta. Merezco más que esto. Esa frase comenzó a repetirse en mi mente como un mantra, pero mi voz se había vuelto tan pequeña que ya no sabía cómo hacerla escuchar. Y luego estaba el dinero. Mi pensión. $900 al mes que yo había ganado con 40 años de trabajo en una fábrica textil, turnos dobles, fines de semana sacrificados, rodillas destruidas de estar de pie todo el día. Ese dinero era mío, era lo único que me quedaba de dignidad. Pero Adriana lo quería. Ángela, todos vivimos bajo el mismo techo, todos debemos contribuir, me dijo un día. No era una petición. Era una orden. Valentín estaba ahí, sentado en el sofá, mirando su teléfono, sin decir ni una palabra en mi defensa. Así que comencé a entregarles mi pensión completa cada mes. Los $900. Todo. Me dejaban $20 para mis gastos personales. $20 para comprar mis medicamentos, mis cosas de higiene personal, cualquier cosa que pudiera necesitar. El resto desaparecía en sus manos y yo nunca supe en qué lo gastaban. No necesito permiso para empezar de nuevo. Esa frase la escribí en un papel viejo que guardaba bajo mi almohada en el lavadero, cuando las noches se volvían tan oscuras que sentía que me ahogaría entre esas 4 paredes sin ventanas. La escribí con mano temblorosa, con lágrimas cayendo sobre la tinta, pero la escribí. Porque algo dentro de mí, algo pequeño pero brillante, se negaba a apagarse completamente. Los meses pasaban y mi vida se convertía en una rutina de invisibilidad. Me despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para todos aunque nadie me lo pedía, limpiaba la casa de arriba abajo mientras ellos dormían, lavaba su ropa, planchaba sus camisas. Adriana comenzó a dejarme listas de tareas sobre la mesa de la cocina. Lavar las cortinas, limpiar el horno, desinfectar los baños, podar el jardín. Como si yo fuera su empleada personal. Y lo peor es que yo lo hacía. Todo. Porque una parte de mí todavía creía que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente útil, tal vez volvería a ganarme su amor. Tal vez Valentín recordaría quién era yo, qué había hecho por él. Pero cada día que pasaba, mi hijo se alejaba más. Ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos. Sus respuestas eran monosílabos fríos. Sí, mamá. No, mamá. Después,
mamá. Como si yo fuera una molestia, una obligación fastidiosa que tenía que soportar. Adriana lo había envenenado por completo. Lo veía en la forma en que ella le susurraba cosas al oído cuando yo entraba a una habitación. Lo veía en cómo la sentía con la cabeza, mirándome después con algo que parecía desprecio. Una tarde, mientras limpiaba su habitación porque Adriana me lo había ordenado, encontré papeles sobre su escritorio. Eran estados de cuenta bancarios. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi mi nombre en algunos documentos. Revisé con manos temblorosas y descubrí que habían abierto una cuenta conjunta conmigo, sin mi conocimiento. Mi pensión se depositaba ahí directamente, y ellos tenían acceso total. $900 cada mes que desaparecían inmediatamente. Pero eso no era lo peor. También había documentos de la casa, escrituras, y mi nombre ya no estaba ahí. Solo aparecían los nombres de Valentín y Adriana. De alguna manera, habían transferido la propiedad completamente a sus nombres. La casa por la que yo había pagado $60,000 ya no era mía legalmente. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me senté en el borde de su cama, con esos papeles en las manos, y no pude contener el llanto. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido, porque si me escuchaban iba a ser peor. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí de ahí con el corazón destrozado. Esa noche, acostada en mi cama de lavadero, escuchando el goteo constante del grifo mal cerrado, tomé una decisión. No podía quedarme callada. Tenía que hablar con Valentín. Tenía que hacer que me mirara, que me escuchara, que recordara todo lo que habíamos sido el uno para el otro. Al día siguiente reuní todo mi valor y toqué la puerta de su estudio. Valentín, necesito hablar contigo. Es importante. Él suspiró con fastidio, pero me dejó entrar. Adriana estaba ahí también, por supuesto, sentada en el sofá con su teléfono en la mano, fingiendo no prestar atención pero escuchando cada palabra. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado, me dijo sin levantar la vista de su computadora. Respiré hondo. Hijo, encontré unos papeles. Papeles sobre la casa y sobre mi cuenta bancaria. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué mi nombre no está en las escrituras? ¿Por qué tienen acceso a todo mi dinero? El silencio que siguió fue espeso, casi sólido. Valentín finalmente me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Frialdad absoluta. Mamá, fue por tu propio bien. A tu edad, no puedes manejar esos temas legales. Es mejor que nosotros nos encarguemos de todo. Mi voz comenzó a temblar. ¿Mi propio bien? Valentín, ese dinero es mío. Esa casa la pagué yo. ¿Cómo pudieron hacer eso sin decirme nada? Adriana dejó su teléfono y me miró con esos ojos llenos de veneno. Ángela, aquí todos contribuimos. ¿O acaso crees que tu pensión alcanza para pagar la comida que comes, el agua que usas, la luz, el gas? Estás viviendo de nuestra caridad. Caridad. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Caridad? Yo puse $60,000 para esta casa. Yo limpio, cocino, lavo su ropa todos los días. Yo les di todo lo que tengo. Valentín se levantó de su silla bruscamente. Basta, mamá. Basta de hacerte la víctima. Nadie te pidió que hicieras nada de eso. Si lo haces es porque quieres, porque necesitas sentirte útil. Pero no nos vengas ahora con reclamos como si te debiéramos algo. Sus palabras me golpearon con tanta fuerza que tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Este no era mi hijo. Este no era el niño que había criado, el que había dormido en mi pecho, el que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. Este era un extraño con su rostro. Valentín, yo sacrifiqué toda mi vida por ti. Trabajé en 2 empleos para que pudieras ir a la universidad. Vendí mis joyas para pagar tu graduación. Nunca te pedí nada a cambio. Solo que me amaras, solo que me respetaras. Él se rió. Se rió con una crueldad que me heló la sangre. ¿Y qué quieres, mamá? ¿Una medalla? Eso es lo que hacen las madres. Eso es su trabajo. Yo no te pedí que nacieras. Salí de ahí tambaleándome, con las piernas apenas sosteniéndome. Me encerré en el lavadero y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero entre ese dolor inmenso, algo comenzó a crecer.
Rabia. Una rabia brillante y poderosa que nunca había sentido antes. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Escribí esa frase en otro papel y la pegué junto a la primera, en la pared húmeda del lavadero. Mis palabras de resistencia. Mis recordatorios de que todavía existía, de que todavía importaba. Pasaron 2 meses más de ese infierno. 2 meses en los que me convertí en un fantasma en mi propia casa. Ellos ya ni siquiera fingían cortesía. Adriana me gritaba si la comida no estaba lista a tiempo. Valentín me ignoraba por completo. Y Hortensia, mi dulce Hortensia, apenas la veía. La mantenían encerrada en su habitación estudiando, o la enviaban a casa de amigas los fines de semana. Cuando lograba cruzarme con ella en el pasillo, veía la tristeza en sus ojos color miel, pero no podía hacer nada. Me habían prohibido hablar a solas con ella. Una noche escuché voces en la sala. Eran Valentín y Adriana discutiendo, y como el lavadero estaba cerca de ese lado de la casa, podía oír cada palabra a través de las paredes delgadas. «Ya no puedo más con tu madre aquí», decía Adriana. «Me está volviendo loca. Todo el día arrastrándose por la casa, mirándome con esos ojos de perro abandonado. Necesitamos hacer algo». La voz de Valentín sonó cansada. «¿Y qué sugieres? No podemos simplemente echarla a la calle». Adriana se rió, una risa cruel que me erizó la piel. «Claro que podemos. O mejor aún, podemos internarla en un asilo público. Esos lugares están llenos de viejos como ella. Ahí no va a molestar a nadie. Y lo mejor es que su pensión seguiría llegando a nuestra cuenta. Sería perfecto». Mi corazón dejó de latir por un momento. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo y quedarse con mi dinero. Valentín guardó silencio por un momento que se sintió eterno. Luego habló, y sus palabras terminaron de destruir lo poco que quedaba de mi corazón. «Está bien. Busca uno que esté lejos, en otro estado si es posible. No quiero que nos cause problemas después. Y tiene que ser pronto, antes de que empiece a hacer preguntas sobre los papeles de la casa». Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Esto no podía estar pasando. Mi propio hijo, mi Valentín, estaba planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Escribí esa frase a la mañana siguiente, con la mano todavía temblando por lo que había escuchado la noche anterior. La pegué junto a las otras 2 en mi pared de lavadero, esa pared que se había convertido en mi tablero de guerra silenciosa. Pero no tenía idea de cómo luchar. No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía a nadie. O eso creía. 2 semanas después de esa conversación que escuché a escondidas, Adriana entró al lavadero una mañana con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Era demasiado dulce, demasiado falsa. «Ángela, tengo una sorpresa para ti», me dijo con voz cantarina. «Valentín y yo decidimos que necesitas unas vacaciones. Has estado trabajando tanto en la casa, te mereces un descanso». Mi corazón se aceleró. Vacaciones. Después de escuchar sus planes de internarme, esa palabra sonaba como una trampa mortal. ¿Vacaciones? No necesito vacaciones, estoy bien aquí, respondí intentando mantener la voz firme. Ella ignoró mi respuesta completamente. «Vamos a ir a la playa este fin de semana. Los 4. Será como en los viejos tiempos, una linda salida familiar». Mencionó a Hortensia y algo en mi pecho se aflojó un poco. Si mi nieta iba, tal vez no era la trampa que yo pensaba. Tal vez realmente querían hacer las paces. Qué ingenua seguía siendo después de todo. El sábado por la mañana, Valentín cargó el coche con maletas. Vi que metía 3 bolsas grandes y mi corazón se llenó de una esperanza tonta. Tal vez sí era real. Tal vez habían reflexionado y querían volver a ser una familia. Me puse mi vestido color beige, el más lindo que me quedaba, me peiné con cuidado y hasta me puse un poco de lápiz labial coral que había comprado hacía años. Quería verme bien. Quería que mi hijo me mirara y recordara a la madre que lo había criado con tanto amor. Cuando bajé con mi pequeña bolsa de mano, la única que tenía, Adriana me miró de arriba abajo con desprecio. «¿Eso es todo lo que llevas?». Me encogí de hombros. «No necesito mucho. Solo son unos días». Ella intercambió una mirada con Valentín que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente.
Era la mirada de dos personas que comparten un secreto oscuro. Hortensia bajó corriendo las escaleras en ese momento, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo y sus ojos color miel brillando de emoción. «Abuela», gritó y corrió hacia mí. Adriana la detuvo en seco, agarrándola del brazo con fuerza. «Hortensia, al coche. Ya». La voz de mi nuera era un látigo. La niña me miró con tristeza antes de subirse al asiento trasero. Yo iba a subir junto a ella, pero Valentín me indicó que me sentara adelante. «Mamá, tú vas adelante. Hortensia necesita espacio para sus cosas». Debí haberlo sabido en ese momento. Debí haber visto todas las señales. Pero el corazón de una madre es ciego ante la maldad de sus hijos. Siempre encuentra excusas, siempre busca justificaciones. Siempre quiere creer que el amor todavía existe en algún lugar escondido. Salimos de la ciudad cuando el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto. Valentín manejaba en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. Adriana revisaba su teléfono constantemente, escribiendo mensajes que escondía cada vez que yo intentaba mirar. Hortensia iba callada atrás, y cuando traté de voltearme para hablar con ella, Adriana me cortó bruscamente. «Déjala, está escuchando música». Pero yo podía ver en el espejo retrovisor que mi nieta no tenía audífonos puestos. Solo miraba por la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 3. El paisaje cambió de ciudad a campo abierto, de campo a desierto. Comenzó a hacer más calor. Pregunté varias veces cuánto faltaba para llegar a la playa, pero nadie me respondía. Solo silencio espeso y pesado que llenaba el coche como humo tóxico. Finalmente me quedé dormida, vencida por el cansancio y el calor sofocante. Me desperté con una sacudida violenta. El coche se había detenido. Abrí los ojos confundida y lo primero que vi fue una carretera vacía, desierta, rodeada de tierra seca y arbustos espinosos. Ni un solo edificio a la vista. Ni una sola señal de civilización. «¿Dónde estamos?», pregunté con la voz todavía pastosa por el sueño. Valentín no me miró. Bajó del coche y abrió mi puerta con un movimiento brusco. «Baja, mamá». Algo en su tono me heló la sangre. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Adriana se bajó también, dio la vuelta al coche y me miró con odio puro. Odio sin disfraces, sin máscaras, sin pretensiones. «Que bajes», te dije. Me aferré al cinturón de seguridad. «No. No hasta que me digan qué está pasando. ¿Dónde está la playa? ¿Por qué estamos aquí?». Fue entonces cuando Valentín me agarró del brazo. Mi hijo. El niño que había crecido en mi vientre, que había mamado de mi pecho, que había aprendido a caminar agarrado de mis dedos. Me agarró del brazo con una fuerza brutal y me jaló fuera del coche. Caí de rodillas sobre el asfalto caliente. El dolor fue instantáneo y punzante. Grité y traté de levantarme, pero Adriana me empujó por la espalda. «Quédate ahí donde perteneces. En el suelo como el animal que eres». Hortensia comenzó a gritar desde adentro del coche. «No, papá, no. Por favor, no le hagan esto. Abuela». Pero Valentín cerró todas las puertas con el seguro automático. Mi nieta golpeaba las ventanas, su rostro deformado por las lágrimas y el terror. Logré ponerme de pie, tambaleándome, con las rodillas sangrando a través de la tela delgada de mi vestido. «Valentín, por favor. Soy tu madre. ¿Qué te hice? ¿Qué hice para merecer esto?». Él finalmente me miró a los ojos y lo que vi ahí fue peor que cualquier golpe físico. Vacío. Indiferencia total. «No hiciste nada, mamá. Es solo que ya no te necesitamos. Ya firmamos los papeles del asilo. Te van a recoger mañana. Mientras tanto, puedes quedarte aquí o caminar a donde quieras. No es mi problema». Las palabras no llegaban a procesarse en mi cerebro. «Asilo. Mañana. Ya no te necesitamos. Pero yo puse el dinero para la casa. Esa casa es mía también. No pueden simplemente botarme así». Adriana se rió, esa risa horrible que me perseguiría en mis pesadillas. «¿Tu casa? Ángela. Despierta. Esa casa está a nuestro nombre hace 2 años. Tú firmaste los papeles de transferencia. ¿Ya se te olvidó?
Claro, con tu edad, la memoria falla. Sentí que el mundo giraba. Yo nunca firmé nada. Nunca. Valentín sacó su teléfono y me mostró documentos escaneados. Ahí estaba mi firma. En papeles que yo nunca había visto. Habían falsificado mi firma. Habían robado mi casa. Y ahora me estaban abandonando en medio de la nada. Tu pensión va a seguir llegando a nuestra cuenta, continuó Adriana con frialdad. El asilo es público, así que no nos va a costar nada. Y nosotros nos quedamos con tus $900 cada mes. Es un buen arreglo, ¿no crees? Me arrodillé sobre el asfalto otra vez, pero esta vez no por el empujón, sino porque mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. Valentín, hijo, por favor, mírame. Soy yo. Soy tu mamá. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y tenías pesadillas? Yo me quedaba despierta toda la noche contigo, cantándote canciones. ¿Recuerdas cuando te enfermaste de neumonía y yo dormí en el hospital contigo 3 semanas? ¿Recuerdas tu graduación? ¿Cómo lloré de orgullo? ¿Recuerdas algo de eso? Por un momento, solo un momento brevísimo, vi algo parecido a la duda en sus ojos. Pero Adriana le puso la mano en el hombro y ese momento se esfumó. Vámonos ya. Se está haciendo tarde. Subieron al coche los dos. Hortensia seguía gritando adentro, golpeando las ventanas con sus puños pequeños. Abuela. Abuela, no. La escuché gritar mi nombre una y otra vez mientras el motor arrancaba. Una curva brusca, el sonido de los neumáticos rasgando el asfalto cuando aceleraron, y luego nada. Solo el silencio del desierto y el zumbido distante de algún insecto. El polvo se levantó en nubes grises, cubriéndome la ropa, metiéndose en mis ojos, en mi boca. Me quedé ahí, arrodillada en medio de esa carretera abandonada, viendo cómo el coche se convertía en un punto cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo en el horizonte. El sol estaba en su punto más alto y el calor era insoportable. Mis rodillas sangraban. Mi vestido estaba sucio y rasgado. No tenía agua, no tenía dinero, no tenía teléfono. No tenía nada excepto el peso aplastante de la traición más profunda que un ser humano puede experimentar. La traición de un hijo. Me quedé ahí arrodillada no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 hora o podrían haber sido 5 minutos. El tiempo perdió significado cuando tu mundo entero se desmorona. El sol me quemaba la piel, podía sentir como mis brazos se ponían cada vez más rojos, como mi cabeza comenzaba a palpitar por el calor extremo. Pero no me importaba. Una parte de mí deseaba simplemente quedarme ahí hasta que el sol me consumiera por completo, hasta desaparecer como el polvo que volaba con el viento seco del desierto. Pero entonces escuché un sonido. Un motor. Un coche acercándose por la carretera. Me levanté tambaleándome, limpiándome las lágrimas y el polvo de la cara. Por un segundo de pura locura pensé que era Valentín, que había regresado, que se había arrepentido. Mi corazón dio un salto doloroso de esperanza. Pero cuando el vehículo se acercó, vi que era una camioneta vieja de color rojo, no el coche de mi hijo. Se detuvo junto a mí y un hombre mayor bajó la ventanilla. Tenía el rostro curtido por el sol y ojos llenos de preocupación genuina. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Su voz era suave, amable. Casi había olvidado cómo sonaba la amabilidad. Yo. No podía hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta. Él bajó del coche rápidamente. Está herida. Déjeme ayudarla. Me ofreció una botella de agua y bebí con desesperación. Nunca había probado algo tan delicioso. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente. No sabía qué decirle. ¿Cómo explicas que tu propio hijo te abandonó como basura? ¿Cómo pones en palabras esa humillación, ese dolor? Me dejaron aquí, fue todo lo que pude murmurar. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo decía. ¿Tiene algún lugar a donde ir? Familia, amigos. Negué con la cabeza. No tenía nada. No tenía a nadie. Mire, hay un pueblo a unos 20 kilómetros de aquí. Tiene una estación de policía, un hospital pequeño. Puedo llevarla. Durante el trayecto, el hombre, que me dijo que se llamaba Ezequiel, no hizo más preguntas. Solo conducía en silencio mientras yo miraba por la ventana,
viendo pasar el paisaje árido y vacío que de alguna manera reflejaba perfectamente cómo me sentía por dentro. Cuando llegamos al pueblo, me dejó frente a un edificio pequeño con un letrero que decía Centro de Salud. ¿Estará bien?, me preguntó antes de irse. Asentí, aunque no tenía idea si era verdad. Gracias. Gracias por su bondad. Él me apretó la mano suavemente. Cuídese, señora. Y recuerde, la familia no siempre es la que comparte nuestra sangre. Entré al centro de salud y una enfermera joven me atendió inmediatamente. Me curó las rodillas, me dio más agua, me revisó la presión. Está deshidratada y en shock, me dijo con voz preocupada. Necesita descansar. Tiene dónde quedarse. Otra vez esa pregunta. Otra vez el vacío como respuesta. Ella hizo unas llamadas y consiguió que me dejaran pasar la noche en un albergue para personas sin hogar que había en el pueblo. Sin hogar. Yo, que había trabajado toda mi vida, que había tenido mi propio apartamento, que había puesto $60,000 para una casa, ahora era una indigente. El albergue era un lugar triste. Paredes grises, camas de metal oxidado, el olor a desinfectante mezclado con sudor y desesperanza. Pero había un techo, había una cama, y eso era más de lo que tenía horas atrás. Me acosté en esas sábanas ásperas y finalmente dejé salir todo el dolor. Lloré hasta que mi cuerpo entero temblaba, hasta que no me quedó una sola lágrima. Lloré por mi hijo perdido, por la casa que me robaron, por la dignidad pisoteada, por los años desperdiciados creyendo que el amor familiar era inquebrantable. Pero en algún punto de esa noche oscura, algo cambió. Entre el llanto y la desesperación, algo duro y brillante comenzó a formarse en mi pecho. Rabia. No la rabia explosiva y destructiva, sino algo más frío, más calculado. Una determinación férrea de hierro. El amor no se mendiga, se honra o se deja ir. Recordé esa frase que había escrito semanas atrás y entendí su verdadero significado. Yo había mendigado amor durante años. Me había arrastrado, había soportado humillaciones, había entregado todo. Pero ya no más. A la mañana siguiente, desperté temprano. El cuerpo me dolía, especialmente las rodillas, pero mi mente estaba más clara que en meses. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Pero sobre todo, necesitaba recuperar lo que era mío. Salí del albergue y caminé por el pueblo buscando una cabina telefónica. Finalmente encontré una cerca de la plaza principal. Metí las pocas monedas que Ezequiel me había dado junto con el agua y marqué el único número que recordaba de memoria. El número de Beatriz. Beatriz había sido mi mejor amiga durante más de 40 años. Habíamos trabajado juntas en la fábrica textil, habíamos criado a nuestros hijos casi al mismo tiempo, habíamos compartido alegrías y tragedias. Pero cuando me mudé con Valentín y Adriana, ellos me alejaron de todos mis amigos. No necesitas estar visitando a esas viejas todo el tiempo, me había dicho Adriana. Tienes una familia ahora, concéntrate en nosotros. Y yo, tonta de mí, obedecí. Dejé de llamar a Beatriz, dejé de verla. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que hablamos. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. Hola. Su voz sonaba igual, cálida y familiar. Beatriz, soy yo, Ángela. Hubo un silencio del otro lado. ¿Ángela? Dios mío, ¿dónde has estado? He intentado llamarte 1000 veces, pero siempre me decían que estabas ocupada o que no querías hablar. Pensé que te había perdido para siempre. Mi voz se quebró. Beatriz, necesito ayuda. Por favor. Necesito que vengas por mí. No le pregunté dónde estaba, no me pidió explicaciones. Solo dijo, dame la dirección. Voy para allá ahora mismo. Y colgó. Eso es la verdadera amistad. No preguntas, no juzgas, simplemente apareces cuando te necesitan. Me senté en una banca de la plaza a esperar, viendo a la gente del pueblo pasar con sus vidas normales. Madres llevando a sus hijos de la mano. Ancianos conversando en las esquinas. Vida simple, vida honesta. Y me pregunté cómo había terminado así, cómo había permitido que me quitaran todo. 3 horas después, vi el coche de Beatriz entrando al pueblo. Lo reconocí inmediatamente, ese pequeño sedán color plateado que había tenido por años. Me levanté de la banca con las piernas temblorosas.
Ella se estacionó y salió corriendo hacia mí. No dijo nada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo, en el calor de sus brazos rodeándome, en el olor familiar de su perfume de vainilla, encontré el primer pedazo de paz que había sentido en años. «Ay, Ángela», susurró contra mi cabello. «Ay, mi amiga querida. ¿Qué te hicieron?» Y ahí, en medio de esa plaza de un pueblo desconocido, le conté todo. Cada detalle humillante, cada traición, cada palabra cruel. Ella escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretando mi mano con fuerza. Cuando terminé, sus ojos ya no tenían lágrimas sino fuego puro. «Vamos a arreglar esto», me dijo con una determinación que me sorprendió. «No sé cómo todavía, pero te juro por todo lo sagrado que vamos a hacer que paguen por lo que te hicieron». Me llevó a su casa, una casita modesta pero llena de luz y plantas en las ventanas. Me preparó un baño caliente, me dio ropa limpia, me hizo sopa de pollo como las que hacíamos juntas décadas atrás. Por primera vez en años, alguien me cuidaba. Alguien me trataba con ternura, con respeto, con amor. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de Beatriz, con sábanas limpias que olían a lavanda y una cobija suave, me permití sentir algo que había olvidado. Esperanza. Al día siguiente, Beatriz me despertó temprano. «Tengo un amigo», me dijo mientras desayunábamos. «Se llama Rafael. Es abogado. Jubilado ya, pero todavía toma algunos casos especiales. Le conté tu situación y quiere verte hoy mismo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Un abogado? Beatriz, yo no tengo dinero para pagar un abogado». Ella me tomó las manos sobre la mesa. «No te preocupes por eso ahora. Rafael me debe algunos favores. Y además, cuando escuchó tu historia, se enfureció tanto que dijo que lo haría gratis si fuera necesario. Odia los abusos contra ancianos». Esa tarde conocí a Rafael. Era un hombre de unos 65 años, con cabello plateado y ojos astutos detrás de lentes de montura oscura. Nos reunimos en su oficina, que estaba llena de libros de leyes y fotografías de su familia. Me hizo contar la historia de nuevo, esta vez tomando notas detalladas. Cada tanto hacía preguntas específicas. «¿Recuerdas la fecha aproximada cuando notaste que tu nombre ya no estaba en las escrituras? ¿Tienes alguna copia de los documentos originales? ¿Hay testigos de las humillaciones? ¿Tu nieta presenció algo?» Hortensia. Mi dulce Hortensia. Ella había visto todo. Ella había gritado cuando me abandonaron. Ella sabía la verdad. «Mi nieta», le dije. «Ella vio cuando me tiraron del coche. Ella sabe todo lo que me hicieron». Rafael asintió lentamente. «Entonces ella es nuestra testigo clave. Pero va a ser difícil. Es menor de edad y son sus padres». Rafael me explicó la situación legal con una claridad que era tanto reconfortante como aterradora. «Ángela, lo que tu hijo y tu nuera hicieron es fraude. Falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos, abuso financiero de un adulto mayor. Son delitos graves». Sentí que algo en mi pecho se aligeraba al escuchar esas palabras. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que me habían hecho era real, era ilegal, era castigable. «Pero», continuó Rafael con tono serio, «necesitamos pruebas sólidas. Los documentos falsificados son un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos estados de cuenta que muestren el manejo indebido de tu pensión, necesitamos las escrituras originales de la casa, y sobre todo, necesitamos el testimonio de tu nieta». Hortensia. Todo volvía a ella. Mi niña de 16 años atrapada en esa casa con dos personas capaces de abandonar a una anciana en el desierto. ¿Qué más serían capaces de hacerle si descubrían que estaba cooperando conmigo? El miedo me apretó la garganta. No puedo ponerla en peligro. Es solo una niña. Beatriz, que había estado sentada a mi lado en silencio, habló por primera vez. «Ángela, tu nieta te ama. La has visto sufrir tanto como tú. Dale la oportunidad de hacer lo correcto. Dale la oportunidad de salvarte y de salvarse a sí misma de crecer en ese ambiente tóxico». Rafael sacó su teléfono. «Voy a necesitar que me des el número de tu hijo. Voy a enviar una carta formal notificándoles que te represento legalmente y que estamos iniciando acciones legales por fraude y abuso de adulto mayor.
También voy a solicitar acceso inmediato a todos los documentos relacionados con la casa y tus cuentas bancarias. Mis manos temblaron cuando le di el número. Esto era real. Estaba peleando. Ya no era la vieja indefensa durmiendo en el lavadero. Era Ángela. Y estaba recuperando mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino. Rafael trabajó rápido. Envió la carta certificada, solicitó documentos al banco, comenzó a reunir evidencia. Mientras tanto, yo me quedaba en casa de Beatriz, recuperándome físicamente pero sobre todo mentalmente. Ella me cuidaba como a una hermana. Me preparaba comidas nutritivas, me acompañaba a caminar por las tardes, me dejaba llorar cuando el dolor era demasiado y me hacía reír cuando más lo necesitaba. ¿Recuerdas cuando trabajábamos el turno de noche y robábamos rollos de tela para hacernos vestidos? Me preguntó una tarde mientras tomábamos café en su pequeño jardín. El supervisor casi nos cacha y tuvimos que esconder todo debajo de tu abrigo. Parecías embarazada de gemelos. Reí por primera vez en semanas. Reír se sentía extraño, casi culpable, pero también liberador. Una semana después de que Rafael enviara la carta, mi teléfono sonó. No el teléfono de Beatriz, sino mi viejo celular que Valentín me había dado años atrás y que milagrosamente aún funcionaba, aunque yo nunca lo usaba porque Adriana había cancelado el plan. Pero ahora tenía señal. Beatriz había pagado para reactivarlo, diciendo que necesitaba estar comunicada. La pantalla mostraba un número desconocido. Contesté con el corazón latiéndome en los oídos. Abuela. Era Hortensia. Su voz sonaba entrecortada, susurrante, asustada. Hortensia, mi amor. ¿Estás bien? ¿Cómo conseguiste mi número? Ella sollozó del otro lado. Busqué en los papeles viejos de papá. Abuela, estoy tan asustada. Llegó una carta de un abogado. Papá y mamá están furiosos. Rompieron cosas, gritaron toda la noche. Mamá dijo que tú los vas a arruinar, que les vas a quitar todo. Pero abuela, yo sé la verdad. Yo vi lo que te hicieron. Yo quiero ayudarte. Mis lágrimas caían mientras la escuchaba. Mi niña hermosa, no tienes que hacer nada. No quiero que te pongas en peligro por mí. Pero ella me interrumpió con una firmeza que no le conocía. Abuela, tengo 16 años. No soy una bebé. Sé lo que está bien y lo que está mal. Y lo que ellos te hicieron está mal. Muy mal. He estado guardando cosas. Fotos de cuando te hacían dormir en el lavadero. Grabaciones de cuando mamá te gritaba. Mensajes de texto entre ellos hablando sobre el asilo. Tengo pruebas, abuela. Muchas pruebas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi nieta, mi dulce Hortensia, había estado documentando todo en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Su respuesta me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Porque te amo, abuela. Porque cuando era pequeña y me enfermaba, tú eras quien me cuidaba toda la noche. Porque me enseñaste a leer, a cocinar, a ser buena persona. Porque mamá y papá me prohibieron estar contigo, pero yo los escuchaba maltratarte y me sentía morir por dentro. Guardé las pruebas porque sabía que algún día las necesitarías. Sabía que algún día ibas a pelear. Le pasé el teléfono a Rafael, quien había llegado justo en ese momento para actualizarme sobre el caso. Él habló con Hortensia durante casi una hora, tomando notas frenéticamente. Cuando colgó, sus ojos brillaban con algo que parecía triunfo. Ángela, tu nieta es increíble. Tiene documentación de todo. Fotos con fechas, grabaciones de audio, capturas de pantalla de mensajes. Con esto podemos construir un caso sólido. Pero necesitamos que ella nos haga llegar todo de manera segura. Durante los siguientes días, Hortensia nos envió archivos en secreto. Usaba la computadora de la biblioteca de su escuela para subirlos a una nube que Rafael había creado específicamente para esto. Cada archivo que recibíamos era otra pieza del rompecabezas, otra prueba irrefutable de la crueldad sistemática que había sufrido. Había fotos de mi cama en el lavadero, con fecha y hora. Había grabaciones de Adriana gritándome por no limpiar bien el baño. Había mensajes de texto entre Valentín y Adriana discutiendo cómo deshacerse de la vieja sin levantar sospechas. Había incluso documentos escaneados que mostraban mi firma falsificada en los papeles de transferencia de la casa. Rafael trabajaba día y noche organizando todo.
Vamos a presentar una demanda civil por fraude, apropiación indebida y abuso de adulto mayor. También voy a notificar a las autoridades para que investiguen la falsificación de documentos, que es un delito penal. Y vamos a solicitar una orden de restricción temporal para que no puedan acceder a tu pensión mientras el caso se resuelve. Cada palabra que decía me llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. No necesito permiso para empezar de nuevo. Esa frase resonaba en mi mente constantemente. 2 semanas después, llegó el día de la audiencia preliminar. Rafael me había preparado durante días sobre qué esperar, cómo comportarme, qué decir. Mantén la calma. No importa qué digan ellos, no importa cómo te provoquen. Tú mantén la dignidad. Esa es tu arma más poderosa. Beatriz me acompañó al juzgado. Me había comprado ropa nueva, un conjunto color crema que me hacía sentir presentable, digna. Ella me apretó la mano todo el camino. Vas a estar bien. Vamos a ganar esto. Cuando entramos a la sala, los vi. Valentín y Adriana estaban sentados con su propio abogado, un hombre de traje gris que parecía tan desagradable como ellos. Valentín me miró y por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Remordimiento? Pero Adriana le susurró algo al oído y ese momento se esfumó. Ella me miró con odio puro, con desprecio absoluto. Como si yo fuera la villana de esta historia. Como si yo les hubiera hecho algo a ellos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años, con expresión severa pero ojos que parecían justos. Rafael presentó nuestra demanda, explicando el caso con una claridad devastadora. Mostró las pruebas una por una. Las fotos del lavadero donde me hacían dormir. Las grabaciones de los insultos. Los mensajes de texto planeando mi internación. Los documentos bancarios mostrando cómo mi pensión desaparecía cada mes en su cuenta. La firma falsificada en las escrituras de la casa. El abogado de ellos intentó argumentar que yo había firmado todo voluntariamente, que estaba confundida por mi edad, que sufría de demencia y no recordaba las cosas correctamente. Rafael contraatacó inmediatamente. Su señoría, tenemos aquí reportes médicos recientes que muestran que la señora Ángela está en perfecto uso de sus facultades mentales. No hay signos de demencia ni de deterioro cognitivo. Lo que hay es evidencia clara y documentada de abuso sistemático y fraude deliberado. Entonces llegó el momento más difícil. El juez preguntó si había testigos. Rafael se levantó. Sí, su señoría. Tenemos un testigo presencial de los hechos. Una menor de edad que por razones de seguridad solicitamos sea escuchada en privado. El juez asintió. Que pase el testigo. Las puertas de atrás se abrieron y entró Hortensia. Mi niña valiente con su uniforme escolar, con sus ojos color miel llenos de determinación. Adriana se puso de pie gritando. No, ella es mi hija. No tiene derecho. El juez golpeó el mazo. Siéntese ahora o la sacaré de la sala. La menor tiene derecho a testificar si así lo desea. Hortensia caminó hasta el estrado con la cabeza en alto. La jueza le habló con voz suave. Hortensia, entiendes que estás bajo juramento de decir la verdad. Mi nieta asintió. Sí, su señoría. Y entonces comenzó a hablar. Con voz clara y firme, contó todo lo que había visto. Cómo me quitaron mi habitación y me pusieron en el lavadero. Cómo controlaban mi dinero. Cómo me prohibieron hablar con ella. Y finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas pero sin quebrar la voz, contó el día en que me abandonaron en la carretera. Yo estaba en el asiento de atrás, dijo Hortensia con voz temblorosa pero firme. Escuché a mi papá decirle a mi abuela que bajara del coche. Ella preguntaba qué pasaba, dónde estaba la playa que le habían prometido. Mi mamá la empujó fuera del coche. Vi cómo mi abuela cayó de rodillas sobre el asfalto. Yo grité que pararan, golpeé las ventanas, pero nadie me escuchó. Mi mamá le dijo a mi abuela que ya no la necesitaban, que la iban a meter en un asilo y que se quedarían con su dinero. Luego arrancaron el coche y la dejamos ahí, sola, en medio de la nada. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el aire parecía haberse detenido. Valentín tenía la cabeza agachada, sin atreverse a mirar a nadie. Adriana estaba roja de furia, con las manos apretadas en puño sobre la mesa.
La jueza miró a Hortensia con una expresión que mezclaba compasión y respeto. ¿Y qué sentiste en ese momento? Mi nieta se limpió las lágrimas. Sentí que mis padres eran monstruos. Sentí que había fallado a la persona que más me había amado en toda mi vida. Mi abuela me crió. Ella me enseñó todo lo importante. Y yo no pude protegerla. La jueza asintió lentamente y miró hacia Valentín y Adriana con una dureza que me hizo sentir, por primera vez, que tal vez la justicia existía. He escuchado suficiente por ahora. Esta audiencia se suspende. Ordeno una investigación completa de los hechos. Mientras tanto, queda prohibido que los demandados tengan acceso a cualquier fondo relacionado con la pensión de la señora Ángela. También ordeno que se congelen los activos relacionados con la propiedad en disputa hasta que se resuelva la legitimidad de la transferencia. Y solicito que Servicios Sociales evalúe el ambiente del hogar para determinar si es seguro para la menor. Adriana explotó. Esto es ridículo. Esa vieja manipuló a mi hija. No puede quitarnos nuestra casa. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Señora, una palabra más y la acuso de desacato. La casa está en disputa precisamente porque hay evidencia de que la transferencia fue fraudulenta. Y le sugiero que piense muy bien en cómo se refiere a la señora Ángela de ahora en adelante. Se levantó y salió de la sala. La audiencia había terminado. Hortensia corrió hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas mientras ambas llorábamos. Fuiste tan valiente, mi amor, tan valiente. Ella se aferró a mí como cuando era pequeña. No voy a volver a esa casa, abuela. No puedo. No después de lo que hicieron. Rafael se acercó a nosotras. No te preocupes, Hortensia. Vamos a solicitar custodia temporal para que puedas quedarte con tu abuela mientras se resuelve todo esto. Valentín se acercó entonces, con pasos inseguros. Mamá, yo. Pero no lo dejé terminar. Levanté la mano y hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. No me voy por cobardía, Valentín. Me fui porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Pero no creas que esto es venganza. Esto es justicia. Esto es recuperar lo que me robaron. Y sobre todo, esto es enseñarle a tu hija que está bien defenderse, que está bien pelear por tu dignidad, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Él abrió la boca para decir algo más, pero Adriana lo jaló del brazo. Vámonos. Esto no ha terminado. Los vi alejarse y no sentí tristeza. Solo un extraño vacío donde antes había estado el amor de madre. Salimos del juzgado los tres juntos. Rafael, Hortensia y yo. Beatriz nos esperaba afuera con una sonrisa enorme. ¿Y bien? Rafael le devolvió la sonrisa. Ganamos la primera batalla. Falta la guerra, pero vamos bien. Esa noche cenamos juntas en casa de Beatriz. Hortensia comió con apetito por primera vez en semanas, según me contó. En esa casa siempre había tensión. Nunca podía relajarme. Mamá me regañaba por todo. Papá nunca estaba presente realmente, siempre pegado a su teléfono o a su computadora. Pero aquí, con ustedes, me siento segura. Los siguientes meses fueron intensos. Rafael continuó construyendo el caso mientras yo reconstruía mi vida pedazo por pedazo. Conseguí recuperar el acceso a mi pensión. $900 que volvían a ser míos. No era mucho, pero era algo. Era mío. Beatriz me ayudó a buscar un pequeño apartamento. Encontramos uno modesto en un edificio antiguo pero bien mantenido. Una habitación, una cocineta, un baño completo. Tenía una ventana grande que dejaba entrar el sol por las mañanas. Era perfecto. Hortensia me ayudó a decorarlo. Fuimos juntas a tiendas de segunda mano, buscando muebles y adornos. Ella encontró una mecedora de madera que pintamos de color verde menta. Para que leas aquí por las tardes, abuela. También encontramos cortinas con flores amarillas, platos con diseños de pájaros, una lámpara antigua que funcionaba perfectamente. Cada objeto que poníamos en ese espacio era un acto de renacimiento. Cada decisión que tomaba sobre mi propio hogar era un recordatorio de que había recuperado mi libertad. El caso avanzaba lento pero seguro. Los investigadores descubrieron que Adriana había falsificado mi firma en múltiples documentos, no solo en las escrituras de la casa.
También habían abierto tarjetas de crédito a mi nombre que yo nunca autoricé. Las deudas sumaban más de $15,000. Rafael presentó cargos penales adicionales. La red de mentiras y fraude que habían tejido se desenredaba lentamente, y con cada nuevo descubrimiento, mi caso se volvía más sólido. 6 meses después de aquella audiencia preliminar, llegó el juicio final. Esta vez no estaba nerviosa. Había pasado medio año reconstruyéndome, sanando, aprendiendo a confiar de nuevo. Entré a esa sala del tribunal con la cabeza en alto, con mi vestido color lavanda nuevo, con Hortensia de un lado y Beatriz del otro. Rafael presentó todas las pruebas de manera magistral. Los documentos falsificados, los registros bancarios, las grabaciones, las fotografías, el testimonio de Hortensia, ahora más fuerte y claro que antes. El abogado de Valentín y Adriana intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que yo había autorizado las transferencias y luego lo olvidé. Pero la evidencia era abrumadora. Los expertos en grafología confirmaron que mi firma había sido falsificada. Los registros mostraban que nunca estuve presente en las oficinas cuando supuestamente firmé los documentos. El juicio duró 3 días completos. 3 días de testimonios, de pruebas presentadas, de argumentos legales que a veces me costaba seguir pero que Rafael me explicaba pacientemente cada noche. El segundo día, llamaron a testificar a Valentín. Verlo subir al estrado me provocó una mezcla extraña de emociones. Era mi hijo, el bebé que había cargado en mi vientre, el niño al que había criado sola después de quedar viuda. Pero también era el hombre que me había abandonado en una carretera desierta como si yo no valiera nada. El fiscal, un hombre joven llamado Orlando que trabajaba junto a Rafael, comenzó el interrogatorio. Señor Valentín, ¿puede explicarle al tribunal por qué decidió llevar a su madre a mitad de camino hacia otro estado y abandonarla allí? Valentín tartamudeó. Yo no quería hacerlo. Fue idea de mi esposa. Ella dijo que era lo mejor. Orlando no le dio tregua. ¿Y usted simplemente obedeció? ¿No pensó que era ilegal? ¿No pensó que era cruel? No pensó en absoluto. Mi hijo agachó la cabeza. Estaba confundido. Adriana me decía que mi madre nos estaba manipulando, que nos estaba robando, que fingía estar enferma para llamar la atención. Yo le creí. ¿Le creyó?, repitió Orlando con incredulidad. Señor Valentín, usted vivió con su madre durante casi 3 años antes del abandono. ¿Realmente no notó que dormía en un lavadero? ¿No notó que la trataban como sirvienta? ¿O simplemente decidió no ver? Valentín se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Yo lo vi. Claro que lo vi. Pero cada vez que intentaba decir algo, Adriana me convencía de que estaba exagerando, de que mi madre estaba bien, de que era mi responsabilidad cuidar a mi esposa e hija primero. El fiscal sacó uno de los mensajes de texto. Entonces, cuando usted escribió este mensaje que dice, necesitamos deshacernos de la vieja pronto, me está volviendo loco, eso también fue influencia de su esposa. El silencio de Valentín fue su respuesta. No había excusas. No había justificaciones. Él era tan culpable como Adriana. Tal vez más, porque yo era su madre y él me había traicionado de la peor manera posible. Cuando le tocó testificar a Adriana, su actuación fue completamente diferente. Ella subió al estrado con arrogancia, con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Pero Orlando la destrozó sistemáticamente. Cada mentira que intentaba contar era desmentida con pruebas. Cada excusa que daba era contradicha por documentos o grabaciones. Señora Adriana, ¿puede explicar por qué en este mensaje de texto usted le dice a su esposo, si no fuera por la pensión de la vieja, ya la habría echado hace años? Adriana se puso roja. Eso fue sacado de contexto. Yo estaba frustrada ese día. Orlando sonrió con frialdad. ¿Y este otro mensaje donde dice, encontré un asilo público perfecto, nos quedamos con su dinero y ella desaparece? Ese también fue sacado de contexto. Adriana comenzó a perder la compostura. Ángela era imposible de tratar. Se quejaba de todo, no ayudaba en nada, solo era una carga. Yo me mantuve en silencio, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, recordando las palabras de Rafael. Dignidad. Esa era mi arma. El tercer día fue mi turno de testificar. Rafael me guió con preguntas cuidadosas.
Señora Ángela, ¿puede contarle al tribunal cómo era su relación con su hijo antes de que conociera a Adriana? Respiré hondo. Era hermosa. Valentín venía a visitarme cada domingo. Me traía flores. Conversábamos durante horas. Me abrazaba antes de irse. Me sentía amada, valorada. Era mi único hijo y yo era su única madre. Éramos todo el uno para el otro. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Después de que ella llegó, todo cambió. Las visitas se volvieron más cortas, luego menos frecuentes, luego casi inexistentes. Cuando me mudé con ellos, pensé que recuperaríamos ese vínculo. En cambio, lo perdí por completo. Rafael me mostró las fotografías del lavadero. ¿Puede describir cómo era vivir ahí? Miré las imágenes y el dolor volvió fresco. Era un espacio pequeño, sin ventanas, sin ventilación. El ruido de la lavadora me despertaba todas las madrugadas. El olor a detergente y cloro me quemaba la garganta. Había humedad en las paredes. Algunas noches hacía tanto frío que temblaba bajo la cobija delgada que me habían dado. Otras noches hacía tanto calor que no podía respirar. Pero lo peor no era el espacio físico. Era saber que mi propio hijo consideraba que yo merecía vivir así. El abogado defensor intentó hacerme quedar como una anciana confundida durante su turno de interrogarme. Señora Ángela, ¿no es verdad que a veces olvida cosas? ¿Que a su edad es normal estar confundida? Lo miré directamente a los ojos. Joven, tengo 72 años, no 100. Mi mente está perfectamente clara. Recuerdo cada humillación, cada insulto, cada día de abuso. Recuerdo el sonido de los neumáticos cuando el coche arrancó dejándome abandonada. Recuerdo el calor del asfalto quemándome las rodillas. Recuerdo todo. Y desearía poder olvidarlo, pero no puedo. Cuando terminaron los testimonios, el juez se tomó 2 días para deliberar. 2 días que se sintieron eternos. Beatriz, Hortensia y yo pasábamos las horas en mi pequeño apartamento, intentando distraernos con películas o juegos de cartas, pero todas estábamos tensas esperando el veredicto. Finalmente llegó la llamada. Rafael nos pidió que fuéramos al juzgado. El juez había tomado una decisión. Entramos a la sala por última vez. El ambiente era pesado, eléctrico. Valentín y Adriana estaban pálidos. Sabían que las cosas no se veían bien para ellos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Él se sentó, abrió una carpeta y comenzó a leer. Después de revisar toda la evidencia presentada, los testimonios de los testigos y los reportes de los expertos, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Primero, queda establecido sin lugar a dudas que hubo falsificación de documentos por parte de los demandados Valentín y Adriana. Las firmas en las escrituras de transferencia de propiedad y en los documentos bancarios fueron falsificadas. Segundo, queda establecido que hubo apropiación indebida de fondos. La pensión de la señora Ángela fue utilizada sin su consentimiento para beneficio exclusivo de los demandados. Tercero, queda establecido que hubo abuso sistemático de un adulto mayor, incluyendo pero no limitado a abuso emocional, financiero y abandono físico. Cada palabra que pronunciaba era un peso menos sobre mis hombros. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente. La propiedad de la casa será devuelta completamente a nombre de la señora Ángela, quien aportó el capital inicial para su compra. Los demandados tienen 30 días para desalojar la propiedad. Segundo, los demandados deberán reembolsar a la señora Ángela la suma total de $32,400, correspondiente a las pensiones apropiadas indebidamente durante los últimos 36 meses. Tercero, los demandados pagarán todos los gastos legales incurridos por la señora Ángela en este caso. Cuarto, los demandados enfrentan cargos penales por falsificación de documentos y fraude, los cuales serán procesados por separado por el fiscal del distrito. Beatriz me apretó la mano tan fuerte que me dolió, pero era un dolor hermoso. Hortensia lloraba en silencio a mi otro lado. Habíamos ganado. No solo habíamos ganado todo. El juez continuó. Adicionalmente, en lo que respecta a la custodia de la menor Hortensia, este tribunal, después de revisar los reportes de servicios sociales y considerando el testimonio de la menor, otorga custodia completa a la señora Ángela.
Los padres tendrán visitas supervisadas una vez al mes hasta que demuestren haber completado terapia familiar y haber establecido un ambiente seguro y saludable. Hortensia soltó un sollozo y me abrazó. Mi nieta. Mi dulce niña valiente que había arriesgado tanto para decir la verdad. Ahora era legalmente mía. Podía protegerla, cuidarla, darle el amor que merecía. Miré hacia donde estaban Valentín y Adriana. Él tenía la cabeza entre las manos, llorando. Ella estaba rígida, con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Parte de mí quería sentir lástima por Valentín. Parte de mí quería acercarme y decirle que aún lo amaba, que podíamos arreglar esto. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había renacido de las cenizas del abandono, sabía que algunas cosas no se pueden reparar. Algunos lazos, una vez rotos, no se pueden volver a atar. Salimos del juzgado bajo el sol brillante de la tarde. Rafael nos abrazó a las 3. Lo logramos. Realmente lo logramos. Beatriz sacó una botella de sidra que había traído escondida en su bolsa. Para celebrar. Sin alcohol porque Hortensia está aquí, pero necesitamos brindar. Nos sentamos en una banca del parque frente al juzgado y brindamos. Por la justicia. Por la verdad. Por los nuevos comienzos. Los 30 días que Valentín y Adriana tenían para desalojar la casa pasaron en un suspiro. Durante ese tiempo, yo no quise acercarme a la propiedad. No quería verlos, no quería más confrontaciones. Rafael se encargó de supervisar que cumplieran con la orden judicial. Me mantenía informada por teléfono sobre el progreso. Se están llevando sus cosas lentamente, me decía. Parece que Valentín está más cooperativo que Adriana. Ella sigue enviándome mensajes amenazantes que estoy documentando por si acaso. Hortensia vivía oficialmente conmigo ahora en el pequeño apartamento. Había sido un ajuste para ambas, pero hermoso. Compartíamos la habitación, ella dormía en una cama individual que habíamos comprado con mi primera pensión recuperada, y yo en la mía. Por las noches conversábamos en la oscuridad como amigas, como cómplices. Ella me contaba sobre sus sueños de estudiar Derecho cuando terminara la escuela. Quiero ser como Rafael, abuela. Quiero defender a personas que no pueden defenderse solas. Mi corazón se llenaba de orgullo cada vez que hablaba así. Las mañanas tenían una rutina nueva y tranquila. Yo me levantaba temprano y le preparaba el desayuno mientras ella se arreglaba para la escuela. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Cosas simples pero hechas con amor. Cuando ella se iba, yo limpiaba el apartamento, pero ahora era diferente. No era una obligación impuesta por alguien más. Era mi espacio, mi hogar, y cuidarlo me daba satisfacción genuina. Por las tardes, cuando Hortensia regresaba de clases, hacíamos las tareas juntas en la pequeña mesa de la cocina. Yo la ayudaba con matemáticas, que siempre habían sido mi fuerte, y ella me enseñaba a usar mejor mi teléfono celular. Beatriz venía a visitarnos casi todos los días. A veces traía comida, otras veces simplemente venía a tomar café y conversar. Nos reíamos recordando viejos tiempos, haciendo planes para el futuro. Un día me propuso algo inesperado. Ángela, ¿te acuerdas cuando trabajábamos en la fábrica y siempre decíamos que algún día abriríamos nuestro propio negocio? Asentí, sonriendo ante el recuerdo. Decíamos que haríamos las mejores empanadas de toda la ciudad. Ella me tomó las manos. ¿Y si lo hacemos ahora? Tenemos tiempo, tenemos experiencia, tenemos las recetas de nuestras madres. Podríamos empezar pequeño, vendiendo en ferias o mercados locales. La idea me emocionó de una manera que no esperaba. ¿Tú crees que podríamos? Beatriz se rió. Ángela, acabas de ganarle un juicio a tu propio hijo, recuperaste tu casa, tu dinero y la custodia de tu nieta. ¿Tú crees que no puedes hacer unas empanadas? Tenía razón. Había hecho cosas mucho más difíciles. Empezamos a planear ese mismo día. Hortensia se unió con entusiasmo, sugiriendo que podíamos vender también postres que ella podría ayudar a preparar. Puedo hacer brownies, abuela. Los hago deliciosos, te lo juro. Mientras tanto, el día del desalojo final se acercaba. Rafael me llamó la mañana del día 30. Ángela, ya se fueron. La casa está vacía. ¿Quieres que vaya contigo a verla? Sentí un nudo en el estómago.
Esa casa representaba tantas cosas. Había sido mi esperanza de una vida familiar feliz, se había convertido en mi prisión, y ahora volvía a ser mía. Sí, voy para allá. Beatriz insistió en acompañarme, y Hortensia pidió permiso a la escuela para faltar esa tarde. Las tres necesitábamos cerrar ese capítulo juntas. Cuando llegamos, la casa se veía diferente. Más pequeña de lo que recordaba, más triste. Rafael nos esperaba en la puerta con las llaves. Dejaron algunos muebles que no pudieron llevarse. Legalmente son tuyos ahora. Abrí la puerta lentamente. El interior estaba casi vacío. Habían llevado el sofá, la mesa del comedor, las camas. Pero quedaban cosas. La cocina aún tenía algunos gabinetes y la estufa. En el jardín, mis rosales seguían ahí, un poco descuidados pero vivos. Caminé por cada habitación con el corazón apretado. Llegué al lavadero. Ese espacio maldito donde había dormido durante tanto tiempo. La cama ya no estaba, solo quedaban las paredes húmedas y el piso de concreto frío. Hortensia entró detrás de mí y se detuvo en la puerta. Abuela, lo siento tanto. Siento no haber hecho más para detenerlos antes. Me volteé y la abracé. Tú eras una niña, mi amor. No era tu responsabilidad protegerme. Era responsabilidad de tu padre, y él falló. Pero tú fuiste más valiente que cualquier adulto en esa casa. Salimos al jardín y me senté en los escalones de atrás, donde solía sentarme las tardes cuando todos estaban adentro y yo solo quería un momento de paz. Beatriz se sentó junto a mí. ¿Qué vas a hacer con la casa? Miré alrededor. El jardín que había cuidado con tanto amor. Los árboles frutales que había plantado. Las flores que seguían creciendo a pesar del abandono. Voy a venderla, dije finalmente. La decisión se sintió correcta en el momento en que la pronuncié. Esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos. Necesito un nuevo comienzo de verdad. Un lugar sin fantasmas. Rafael asintió. Es una buena decisión. Con el mercado actual, podrías obtener alrededor de $200,000 por esta propiedad. Eso, más los $32,000 que te deben Valentín y Adriana, te daría un capital considerable para empezar de nuevo. $200,000. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Podría comprar un apartamento más grande para Hortensia y para mí, con 2 habitaciones. Y podría invertir en el negocio de empanadas con Beatriz. Hortensia aplaudió emocionada. Y podría tener mi propia habitación. Abuela, esto es perfecto. Durante las siguientes semanas, Rafael se encargó de poner la casa en venta. Mientras tanto, Beatriz y yo empezamos a experimentar con recetas de empanadas en mi pequeña cocina. Probamos rellenos tradicionales de carne, pollo, queso, pero también innovamos con combinaciones nuevas. Hortensia sugirió hacer empanadas de dulce de leche con plátano, que resultaron ser un éxito cuando las compartimos con los vecinos. Estas se van a vender como pan caliente, dijo Beatriz con los ojos brillantes. Un día recibí una llamada inesperada. Era Valentín. Reconocí su número aunque lo había bloqueado 1000 veces en mi mente. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo apretar el botón verde. Hola. Su voz sonaba rota. Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues. Me quedé en silencio, esperando. Mamá, yo quiero pedirte perdón. Sé que no hay palabras suficientes, sé que lo que te hice es imperdonable, pero necesito que sepas que lo lamento. Cada día, cada noche, no pasa un momento sin que me arrepienta. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin permiso. ¿Por qué, Valentín? ¿Por qué me hiciste eso? Yo te di todo. Todo lo que tenía, todo lo que era. Él sollozó del otro lado. Porque fui débil. Porque dejé que Adriana me manipulara. Porque fui un cobarde que eligió la comodidad sobre hacer lo correcto. Mamá, me divorcié de ella. No podía seguir casado con alguien capaz de hacerte lo que te hizo. Lo que te hicimos. Esa noticia me sorprendió. Te divorciaste. Su voz tembló. Sí. Después del juicio, después de ver todo el daño que causamos, después de perder a Hortensia, me di cuenta de que había perdido mi alma en el proceso. Y no quiero ser esa persona. No quiero ser el hombre que abandonó a su madre.
Me senté en la mecedora que Hortensia y yo habíamos pintado juntas. Valentín, aprecio tus disculpas. De verdad. Pero el perdón no es algo que pueda darte ahora. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Y necesito que entiendas que aunque algún día pueda perdonarte, las cosas nunca volverán a ser como antes. Ese Valentín que yo conocía, el niño que amaba, murió el día que me dejaste en esa carretera. Él lloró en silencio por un momento. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Y que si alguna vez, algún día, me das la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, haré todo lo posible por recuperar aunque sea una fracción de tu confianza. Colgué el teléfono con el corazón pesado, pero también más ligero de alguna manera. El perdón vendría o no vendría con el tiempo. No era algo que pudiera forzar. Pero saber que él reconocía su error, que estaba intentando cambiar, era un pequeño consuelo. Hortensia entró en ese momento, volviendo de la escuela. ¿Estás bien, abuela? Te ves triste. Le conté sobre la llamada. Ella se quedó pensativa. ¿Tú crees que papá realmente cambió? Me encogí de hombros. No lo sé, mi amor. El tiempo lo dirá. 6 meses después de aquel veredicto que cambió mi vida, me encontraba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento viendo el amanecer. Había vendido la casa por $210,000, más de lo que Rafael había estimado. Con ese dinero compré un apartamento luminoso de 2 habitaciones en un edificio tranquilo, con un pequeño balcón lleno de macetas donde cultivaba tomates, albahaca y mis queridos rosales rescatados del jardín de la vieja casa. Hortensia tenía su propia habitación, pintada de color amarillo suave según ella misma eligió, con un escritorio grande para estudiar y estantes llenos de libros. El negocio de empanadas con Beatriz había despegado más rápido de lo que imaginamos. Empezamos vendiendo los fines de semana en el mercado local, pero pronto teníamos tantos clientes regulares que decidimos rentar un pequeño local. Empanadas Ángela y Beatriz, decía el letrero que Hortensia había diseñado. Trabajábamos 4 días a la semana, suficiente para mantenernos ocupadas, pero no tanto como para agotarnos. A nuestras edades, habíamos aprendido la importancia del equilibrio. Los otros 3 días eran para descansar, para disfrutar, para vivir. Las mañanas en el apartamento eran mi momento favorito. Preparaba café mientras Hortensia se alistaba para la escuela, escuchábamos música suave, conversábamos sobre sus planes del día. Ella había florecido de maneras que me llenaban el corazón. Sus calificaciones eran excelentes, había hecho nuevas amigas, participaba en el club de debate. Voy a aplicar para una beca universitaria el próximo año, abuela, me dijo un día durante el desayuno. Quiero estudiar leyes, como te dije. Quiero ser la voz de las personas que no tienen voz. La abracé con lágrimas de orgullo. Esta niña hermosa que había sido tan valiente merecía todo el éxito del mundo. Valentín había comenzado a pagar la deuda de los $32,000 en cuotas mensuales de $500. No era mucho, pero era algo. Rafael me había explicado que con ese plan de pago, terminaría de pagar en aproximadamente 5 años. Si deja de pagar en algún momento, podemos tomar acciones legales adicionales, me había asegurado. Pero hasta ahora, Valentín no había faltado a un solo pago. Cada mes llegaba el depósito acompañado de una nota breve. Lo siento, mamá. Te pienso todos los días, mamá. Espero que estés bien, mamá. Yo guardaba las notas en una caja sin leerlas más de una vez. Todavía no estaba lista para más. Adriana había desaparecido completamente. Después del divorcio, se había mudado a otro estado. No intentó contactar a Hortensia ni una sola vez. Mi nieta lo llevaba mejor de lo esperado. Estoy triste de que mamá no quiera saber de mí, me confesó una noche. Pero también entiendo que tal vez nunca me amó de verdad. Y está bien. Porque tengo tu amor, abuela, y eso es más real que cualquier cosa que ella pudiera darme. Esas palabras me rompieron y sanaron el corazón al mismo tiempo. Una tarde, 3 meses después de abrir el local de empanadas, entró un cliente que me hizo detenerme en seco. Era Ezequiel, el hombre que me había recogido aquel día terrible en la carretera del desierto. Me reconoció inmediatamente. «Señora Ángela, ¿es usted?» Me acerqué con una sonrisa enorme. «Ezequiel, no puedo creer que esté aquí. Usted me salvó la vida aquel día».
Él miró alrededor del local con aprobación. Parece que las cosas mejoraron mucho para usted. Le conté toda la historia mientras le servía empanadas gratis. Él escuchó con los ojos húmedos. Me alegra tanto que haya luchado, que haya ganado. Necesitaba saber que usted estaba bien. Beatriz salió de la cocina en ese momento y le conté quién era Ezequiel. Ella lo abrazó como si fuera familia. Gracias por cuidar de mi amiga cuando más lo necesitaba. Desde ese día, Ezequiel se convirtió en cliente regular y eventualmente en amigo. Venía 2 veces por semana, siempre pedía las empanadas de carne con aceitunas, siempre se quedaba conversando. A veces traía a su nieto, un niño de 8 años llamado Rubén que se hacía amigo de todos en el local. Verlo me recordaba a Valentín de pequeño, pero ya no dolía tanto. Ya no vivía en el pasado. Los domingos se habían convertido en día sagrado de familia. Hortensia, Beatriz, Rafael, que se había vuelto como un hermano para mí, y a veces Ezequiel, nos reuníamos en mi apartamento para almorzar juntos. Cocinábamos entre todos, reíamos, contábamos historias. Era la familia que había elegido, no la que me había tocado por sangre. Y era hermosa. Era real. Era mía. Una tarde recibí un mensaje de Valentín pidiendo si podía visitar a Hortensia. Era su derecho según la orden judicial, una visita supervisada al mes. Hortensia decidió que sí quería verlo. Pero solo si tú estás conmigo, abuela. La acompañé a un café neutral donde nos encontramos con él. Valentín había cambiado físicamente. Estaba más delgado, con canas que no tenía antes, líneas de tristeza marcadas alrededor de sus ojos. «Hola, Hortensia», dijo con voz temblorosa. «Hola, papá», respondió mi nieta con cautela. Los dejé hablar con cierta privacidad, pero sin perderlos de vista. Vi cómo Valentín lloraba, cómo le pedía perdón a su hija, cómo ella lo escuchaba con una madurez que no debería tener a su edad. Cuando terminó la visita, Hortensia vino hacia mí con expresión pensativa. «¿Estás bien?», le pregunté. Ella asintió. «Creo que sí. Papá está arrepentido de verdad. Pero también entiendo que el arrepentimiento no borra lo que hizo. Tal vez algún día podamos tener una relación, pero va a tomar tiempo». Mi nieta sabia. Mi nieta fuerte. Los meses continuaron pasando, cada uno trayendo pequeñas victorias y alegrías. El negocio crecía, Hortensia sobresalía en la escuela, mi salud mejoraba con cada día de paz y estabilidad. Una mañana, mientras regaba mis plantas en el balcón, me di cuenta de algo. Era feliz. Genuinamente, completamente feliz. Después de años de dolor, humillación y tristeza, había encontrado la paz. Había encontrado mi propósito. Había encontrado mi voz. Recordé aquellas frases que había escrito en papeles viejos, pegados en la pared húmeda del lavadero. Merezco más que esto. Tenía razón. No necesito permiso para empezar de nuevo. Y lo había hecho. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Ese día había llegado. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Y lo había recuperado todo, mi dignidad, mi libertad, mi nieta, mi vida. Hortensia salió al balcón con 2 tazas de café. Se sentó junto a mí en silencio, disfrutando del sol de la mañana. «Abuela», dijo finalmente. «Sí, mi amor». Ella me miró con esos ojos color miel llenos de amor. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para pelear por lo que es correcto. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la dignidad no tiene precio». Le apreté la mano. «Gracias a ti por darme razones para pelear. Por ser mi luz en la oscuridad». Esa noche, antes de dormir, escribí una última frase en mi diario. Una frase que resumía todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Es tu negativa a ser destruida por aquellos que deberían amarte. Es tu valentía para crear una nueva familia cuando la antigua te falla. Es saber que mereces respeto, amor y dignidad, sin importar tu edad, sin importar lo que otros digan. Y es entender que el final de un capítulo doloroso es simplemente el comienzo de uno nuevo, más hermoso, más tuyo. Cerré el diario y apagué la luz. En la habitación de al lado, escuché a Hortensia respirar suavemente mientras dormía.
Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces. Y aquí, en mi pequeño apartamento lleno de plantas y recuerdos nuevos, yo, Ángela, de 73 años, había aprendido finalmente lo que significaba ser libre. Lo que significaba ser valorada. Lo que significaba vivir, no solo sobrevivir. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que jamás imaginé posible. El amor verdadero no pide, no exige, no humilla. El amor verdadero honra, respeta, eleva. Y si no encuentras ese amor donde esperabas, tienes todo el derecho del mundo de buscarlo en otro lugar. Porque nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.